podáis captar un poco la importancia de los tejidos corporales, que en Ayurveda para nosotros es fundamental, porque de esta manera pues movemos el chip. Si una persona nos dice, por ejemplo, imaginaros, tengo erupciones en la piel. Ok, entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Erupciones en la piel, ¿qué lo causa las erupciones? La sangre, ¿sí? ¿Por qué? Imaginaros que cuando comemos algo que está intoxicado, lo primero que sale son una intoxicación alimentaria, salen erupciones. Esto es porque la sangre se ha intoxicado. O tengo dolor muscular, ¿vale? Entonces, es un poco ver, ok, este músculo, este dato puede estar o trabajando en exceso o trabajando en carencia, ¿sí? Entonces, son conceptos muy importantes en Ayurveda, así como los órganos, los tejidos, obviamente los doshas, que tenemos que tener muy por la mano, así como la clase anterior que vimos también, Vale nos hizo la mentoría con respecto a los pares que se utilizan mucho en Ayurveda, ¿no? Los atributos, porque son conceptos que vamos a estar utilizando constantemente y de manera prácticamente automática. O sea, es el pensar en el modo, aquí hay un desequilibrio, aquí tal, entonces por eso hay que tenerlos muy por la mano. Voy a empezar a compartir pantalla para enseñarles un poquito, unas breves diapositivas, y de esta manera empezamos la clase. Ok, vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Bueno, tenemos 7 tejidos corporales. En sánscrito se le llaman datus o dadus, es D-A-T-H-U-S. Entonces los van a conocer, los van a encontrar tanto como tejido corporal como datus, porque generalmente las palabras en sánscrito se utilizan mucho en Ayurveda. Son 7, esta imagen más que nada lo que representa es que los 7 tejidos del cuerpo corporales son los que dan lugar al cuerpo. Veréis en la clase del módulo 1 que cada tejido crea el siguiente tejido, ¿sí? O sea, el primer tejido rasa crea racta, que a su vez crea mamsa, que a su vez crea meda, es como que tienen un ciclo de producción. Y a la vez es un ciclo también de enviciamiento. Las toxinas generalmente se van a través del plasma a infectar a la sangre, al músculo, a la grasa, a los huesos, al sistema nervioso y por último al sistema reproductivo. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay toxinas en el sistema reproductivo ya pasó por los 6 tejidos anteriores. Entonces es muy importante comprender esto porque saber en dónde están las toxinas alojadas o saber qué está sucediendo en cada tejido nos puede dar una idea del recorrido que ha hecho este enviciamiento, por así decirlo. Entonces, en primer lugar, que esto lo habíamos comentado, tenemos a Rasa Dhatu, que Rasa justamente es lo que da nutrición y transporte de los fluidos. Rasa justamente se encarga de dar todo esta circulación. Podría ser un poco en la medicina alopática lo que vendría siendo el sistema circulatorio. Rasa significa plasma, entonces el significado literal de rasa vendría siendo algo así como jugo o esencia, porque es justamente lo que nos permite tener la capacidad de nutrir el cuerpo, si no con ello no viviríamos. La función principal justamente es la nutrición, la circulación y el mantenimiento de hidratación. Líquidos, entonces hay hidratación. Justamente para que pueda haber plasma, y esto si estáis en el campo de la medicina ya lo sabéis, justo lo que provoca que haya una buena cantidad de plasma son los alimentos digeridos mediante el fuego digestivo para que puedan ser realmente absorbidos los nutrientes. Cuando hacemos análisis clínicos y cuando vemos la sangre y el plasma, cuando hay desequilibrios en ellos, se puede ver claramente en los análisis porque estamos o deficientes o en excesos de glóbulos, entre otros factores. En cuanto a lo que vendría siendo, por ejemplo, condiciones de exceso que nos pueden indicar un desequilibrio en Rasa Dhatu, entre otros, puede ser, por ejemplo, edema o congestión. Nos está hablando de que los líquidos están estancándose, por así decirlo. Si hay deficiencia, estaríamos hablando pues de fatiga, de piel seca,
de sed excesiva, que nos está hablando de que hay una falta de nutrición. Incluso podría haber a nivel emocional, apatía emocional, porque evidentemente no está irrigando nutrición a nuestro organismo. Entonces, en cuanto a las prácticas ayurvédicas que se pueden recomendar, que ahora veremos una tablita, pues evidentemente está, si hay un problema en rasa dhatu, en el plasma, pues tenemos que nutrir, que hidratar. Entonces, lo que son las sopas, las frutas justamente hidratantes, las infusiones, las hierbas como el regaliz, o incluso tónicos como el ashwagandha, nos pueden ayudar justamente, entre otras cosas y otros factores, pero de una manera más simplificada, a ayudar a que el tejido corporal, a que rasa dhatu empiece a funcionar correctamente. Pero lo importante es que miréis que justamente a través de este sistema circulatorio, que es como un árbol, lo que hace es que todo el transporte de líquido, eso es lo que hace el plasma, pueda nutrir al organismo. Luego tenemos a Rakta Dhatu. Entonces, Rakta Dhatu ya vendría siendo lo que propiamente es la sangre. O sea, por eso, aunque también circula por el sistema circulatorio, sabemos que por el sistema circulatorio circula la sangre. Plasma está compuesto también de líquidos orgánicos, además de sangre. Entonces, Rakta, la sangre, ¿qué nos da? Nos da energía y nos da vitalidad. El significado real de Rakta significa rojo o incluso puede también asimilarse como vital, como vitalidad. Entonces, la función principal justamente de este tejido, de este dhatu, es justamente el transporte de oxígeno, la vitalidad y la regulación de la temperatura. Sabemos que la sangre tiene que ver con Pitta, con el dosha Pitta. Entonces, cuando la sangre se calienta, que esto es cuando Pitta se exacerba, entonces empiezan a suceder problemas en la piel, o incluso cuando la sangre se enfría, evidentemente también tenemos problemas corporales. La formación de la sangre va a derivar justamente del plasma. El plasma produce sangre, que es lo que les digo, están comunicados mediante el fuego transformador que existe en cada tejido, que esto también aparece en la clase del módulo 1. Cada uno de los tejidos tiene su propio fuego digestivo o su propia capacidad de transformación, que es lo que hace de que de cada tejido se transforme al siguiente, se van construyendo. Una indicación de desequilibrio en la sangre, en Rakta Dhatu, podría ser, por ejemplo, en exceso, cuando hay un exceso de desequilibrio o de calor, podrían haber erupciones cutáneas, por ejemplo, eczemas o incluso pues picores, calor excesivo o irritabilidad, que no es casualidad la expresión me hierve la sangre cuando estamos irritables. Cuando hay deficiencia de sangre, pues obviamente hay deficiencia de hierro, hay anemia, hay piel opaca, hay debilidad, hay demacramiento, porque evidentemente la sangre no tiene una calidad o no hay suficiente sangre. O sea, incluso pues si hay una hemorragia, sabemos que la persona está perdiendo sangre y evidentemente, pues además de que puede ser bastante grave, surge una debilidad. En cuanto a las prácticas ayurvédicas o los tratamientos para poder ayudar a equilibrar a la sangre, estamos hablando a un nivel genérico porque tendríamos que ver qué tipo de persona es y cuáles son sus hábitos y cuál es su constitución y cuál es su desequilibrio además de esto, pero en general podemos hablar que los alimentos refrescantes, tales como por ejemplo el cilantro o las hierbas como el neem, que ayudan a purificar y desintoxicar la sangre, o en frutas como por ejemplo la granada o la remolacha, o el betabel en América, que tiene un efecto desintoxicante de la sangre. A nivel específico ayurvédico, para los que conocéis un poco más de hierbas, tenemos que el neem tiene un efecto de desintoxicante y mangista es una hierba que es específica para limpiar la sangre. Aquí lo importante no es que os quedéis con las hierbas, sino lo importante es que más o menos empecéis a entender los conceptos de los datos. Entonces, tenemos primero la rasa, que es plasma, luego a Rakta, que es sangre. Rakta, a través de su propio Agni, de su propio fuego transformador, genera a Mamsa. Mamsa es el músculo.
El músculo, por eso es rojo, si os imagináis un músculo, parece como un filete. El músculo, y si cortáis el filete de vaca, vais a ver que sangra. ¿Por qué? Porque el músculo se alimenta de sangre. No existe músculo si no hay sangre, ¿sí? Por eso Pitta, el dosha Pitta, tiene la característica de generar musculatura fácilmente. Es una constitución moderada, es la del medio, no es Vata, que es muy delgada o delgada, ni es Kapha, que a lo mejor tiende a tener un poco más de grasa. Sin embargo, Pitta se caracteriza por tener músculo. ¿Por qué? Porque Pitta genera sangre y porque la sangre provee al músculo. Entonces, cuando se energiza, es fácil que el músculo se alimente de la sangre de Pitta, creando volumen, ¿sí? Entonces, Mamsa literalmente significa carne o músculo en sánscrito. Su función principal, la función del músculo, como os podéis imaginar, justamente es proveer todo el soporte físico y el movimiento, además de que protege la estructura ósea. Por ello es que es bastante importante. Justamente se deriva de la sangre porque se alimenta de la misma. Y cuando hay indicadores de desequilibrio, por ejemplo, cuando hay un exceso, puede haber rigidez muscular. Esto podemos verlo cuando, por ejemplo, el músculo se fatiga debido a un sobreesfuerzo. Si estás haciendo entrenamientos en un gimnasio o un ejercicio que no estás acostumbrado, hay dolor en la musculatura debido justamente al exceso de trabajo que ha realizado el músculo. Y cuando hay deficiencia, pues hay flacidez muscular, el músculo no tiene contención y hay debilidad. Entonces, en cuanto a los tratamientos que nos ayudan a reforzar musculatura o a tenerlo en equilibrio, podemos tener, por ejemplo, que la alimentación que puede ir muy bien son las lentejas, que fortalecen la sangre, las nueces, las hierbas tales como la cúrcuma, que además de antiinflamatorio ayudan también a limpiar. Y otra hierba específica es el chatavari, que es un tónico que nos ayuda también a ayudar a la musculatura a estar en equilibrio. Luego tenemos que Mamsa, el músculo, va a generar a través de su fuego digestivo, de su propio acné, va a generar ameda. Meda es la grasa corporal, ¿sí? Meda normalmente lo que nos va a dar, justamente la palabra meda en sánscrito significa grasa o lubricación. Meda lo que nos va a dar justamente es aislamiento y esta reserva energética. Sabemos que si tenemos grasa, tenemos reserva, capacidad de energía. Entonces, por eso es importante, porque su función principal es el almacenamiento de energía y la lubricación y la protección de los órganos. Si no tenemos grasa, estaríamos secos, ¿sí? Entonces, los indicadores de que de que la grasa está en desequilibrio, es cuando hay un exceso, evidentemente estamos hablando de que hay obesidad, incluso pueden formarse tumores adiposos o letargo. Exceso de grasa hace que el metabolismo se ralentice, que sabemos que esto es lo que Kapha tiende a hacer cuando tiene exceso, y entonces se genera apatía o letargia. Cuando hay deficiencia, entonces hay sequedad en las articulaciones. Las articulaciones pueden crujir, entre otros factores. También puede haber problemas de órganos por esa sequedad de la grasa. En cuanto a las prácticas ayurvédicas, como para mantener a Meda equilibrado, estamos hablando de vegetales amargos, porque ya sabemos que el sabor amargo nos ayuda a desintoxicar. A nivel ayurvédico tenemos la fórmula Trifala, que es la fórmula de 3 frutos, Amalaki, Vivitaki, Haritaki, para equilibrar sistema digestivo y de esta manera evitar generar toxinas. O Guduchi, que es una hierba que nos ayuda a tener inmunidad y también tener un poco a raya a Medadatu. Medadatu, cuando forma parte del proceso de transformación, nos estamos metiendo más adentro de nuestro sistema, va a generar a los huesos, ¿sí? Genera a Ashtidatu. Ashti, justamente, literalmente significa hueso o estructura. Entonces, sabemos que lo que nos da los huesos es un soporte estructural, digamos que es justamente nuestra estructura. Gracias a eso podemos tener, pues, el cuerpo que tenemos, la figura que tenemos.
La función principal de ASHTI justamente es proveer este soporte estructural y proteger todos los órganos internos, ¿no? Por eso tenemos las costillas que protegen al corazón, a los pulmones, tenemos justamente, bueno, el sistema circulatorio, todo está dentro de los huesos para que nos permita también proteger esa estructura. Entonces, sabemos que justamente uno de los indicadores de desequilibrio cuando funciona en exceso, es decir, cuando hay exceso de ASHTI, entonces pueden generarse incluso, por ejemplo, espolones calcáneos, espoleones óseos, porque hay un sobrecrecimiento del hueso, ¿sí? Entre otros síntomas. Entonces, puede haber también en la deficiencia fragilidad ósea o gente que pueda tener incluso mucha tendencia a las fracturas, o se puede notar incluso en las uñas, porque las uñas se pueden volver quebradizas, o incluso, pues evidentemente puede haber dolor articular debido justo a la fragilidad de los huesos. Para poder tener en equilibrio a ASHTI Dhatu en general, tenemos que nos puede ayudar, por ejemplo, el consumo de almendras, que nos ayuda con esa grasa nutritiva a generar hueso, el aceite de sésamo o las semillas de sésamo, las hierbas como la ashwagandha o incluso el gugul, porque la ashwagandha es un tónico base y el gugul, si tenemos sobrecrecimiento, nos va a ayudar con esta resina a absorber la estructura ósea sobrante, entre otras cosas, pero a términos generales, sería, digamos, para que os hagáis una idea, cómo ASHTI se puede manifestar tanto en deficiencia como en exceso. Cuando ASHTI sufre el proceso de transformación, nos vamos todavía más adentro del organismo y vamos al siguiente tejido, que vendría siendo Maya Dhatu. Maya Dhatu justamente es la médula y el sistema nervioso, ¿sí? El significado de Maya Dhatu literalmente en sánscrito quiere decir médula o la esencia interior, que me parece muy bonito el nombre. Entonces, Maya, la función principal, sabemos que la médula, el sistema nervioso, una de las funciones principales es la claridad mental y la comunicación, es la que irriga todo hacia el cerebro, hacia nuestra mente. La función principal, por eso, es la nutrición del sistema nervioso y nos permite tener claridad mental. Es la que conecta la parte física con nuestra parte mental, emocional. Justamente viene derivado del hueso y es un tejido más profundo. Por eso, cuando las personas tienen desequilibrios nerviosos o falta de claridad mental o enfermedades tipo mentales, este dato está desequilibrado y sabemos que el desequilibrio es mucho más profundo porque ha traspasado 5 datos anteriores, ¿sí? Indicadores de desequilibrio. Cuando hay exceso de Maya Dhatu, puede haber letargo, puede haber en casos de deficiencia, ansiedad e insomnio, que desgraciadamente es lo que provoca el estrés. En cuanto a las prácticas ayurvédicas que nos pueden ayudar a equilibrar a Maya Dhatu a nivel general, tenemos que el ghee, la mantequilla clarificada, nos puede ayudar a lubricarla. La avena como un cereal, porque nos ayuda también a la nutrición del cerebral. Y hierbas tales específicas para el sistema nervioso, tales como Brahmi, que ya su nombre lo indica, de Brahman, de sagrado, o Jatamamsi, que ayudan a equilibrar el sistema nervioso. Sabemos que Maya Dhatu se puede ver muy desequilibrado tanto en depresiones como en ansiedades, entonces, que son o características Kapha o Vata, o incluso en irritabilidad en características Pitta. Y por último, tenemos a Shukra Dhatu. Shukra Dhatu es, digamos, lo que es el tejido reproductivo, nuestra vitalidad, nuestra energía creativa. El significado literal de Shukra, de hecho lo pueden encontrar en algunos textos en sánscrito, significa semilla o esencia, Shukra. La función principal es justamente la reproducción, la creatividad y la vitalidad. Sabemos que se forma Shukra, se forma el tejido reproductivo de Maya, de justamente el sistema nervioso y de la médula. Cuando hay indicadores de desequilibrio, tenemos que puede haber una sobreestimulación y cuando hay deficiencia se puede manifestar con una fatiga crónica, por ejemplo, o incluso con infertilidad.
Entonces, cuando hablamos de fatiga crónica, infertilidad, estamos hablando de que ya estamos en el tejido más profundo. Quiere decir que se ha cronificado el desequilibrio. Como prácticas ayurvédicas que nos pueden ayudar a que Shukra se mantenga saludable, tenemos que los dátiles pueden ayudar, el ghee, y hierbas tales que ayudan a reforzar el sistema reproductivo como shatavari, amalaki o amla, o incluso bala, que nos ayuda justamente a fortalecer el sistema. Por último, les voy a dejar una tablita para que la veáis como un poco esquema que sea un poco más clarificador, donde pueden ver cada dato, en donde veis que la raza es plasma, rakta es sangre, mamsa músculo, meda grasa, ashti huesos, maya médula y shukra yojas el sistema reproductivo. ¿Cuáles pueden ser los alimentos recomendables justamente para cada uno de los tejidos, con las rutinas o prácticas que nos pueden ayudar y hierbas simples que pueden ayudar a que el tejido se mantenga en equilibrio? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, sabemos que si, por ejemplo, tengo una deficiencia de meda o un exceso de meda, los alimentos recomendables pueden ser los vegetales amargos, y las rutinas prácticas, pues evidentemente tiene que ver con la movilidad, y las hierbas que nos pueden ayudar, como les mencioné anteriormente, puede ser la fórmula herbal trifala o guruchi. Si tenemos un problema en el sistema reproductivo, pues sabemos que necesitamos tranquilizarnos y que necesitamos alimentos recomendables tales como dátiles o ghee que vayan directamente al sistema reproductivo a nutrirlo, y hierbas tónicas que ayuden justamente a fortalecer el sistema reproductor. A ver. Entonces, la idea más que nada es que tengáis una visión de cómo los datos infieren directamente en nuestro organismo, porque realmente constantemente están interfiriendo, porque son reveladores saber en qué dato está ocurriendo el desequilibrio, no solamente para tratar el tejido, porque probablemente hay algún órgano que también está desequilibrado, o algún dosha en especial que también está desequilibrado. Pero justamente los datos nos pueden dar muchos indicadores para saber qué herramientas utilizar en nuestro tratamiento, para justamente no solamente utilizar el dato afectado, sabemos que Ayurveda es integrativo, sino para que nos dé pistas y conforme justamente nuestro plan de acción para darle a nuestro paciente, a nuestro cliente, una rutina saludable. ¿Sí? Recordad repasar las clases. La clase va a quedar grabada dentro de la formación para la gente que es nueva. Y nos vemos entonces el 18 de enero, martes, ¿cierto, Isa? A las 20 horas. O sea que cambiaremos ahora los horarios para los martes. Si no tenéis dudas, lo dejamos hasta aquí, chicos. Que tengáis muy bonito día para los que estáis empezando y muy buenas noches para los que estáis de este lado del planeta. Cuidaros mucho. Hasta pronto. Chao, chao.